Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Hermanos y amigos, Dios les bendiga. Qué alegría poderles saludar en este día y sobre todo saber que hasta aquí nos ayudó el Señor. Quiero agradecer a Dios su misericordia y a todos ustedes que son la razón de nuestro amanecer para estar con ustedes compartiendo este ratico en torno a Dios y su palabra, y en el día de hoy buscando dar respuestas a todas sus inquietudes. Estoy dando la bienvenida a la mesa de trabajo a mi estimado Carlos Fernando, que está ahí en el máster, como también a nuestro pastor Darwin. Pastor, Dios le bendiga. ¿Cómo le acabo de ir? Hermano Carlos, Dios le bendiga. Buen día a usted, a la mesa de trabajo y a todos nuestros oyentes en Colombia y el mundo que a esta hora se conectan a su programa Pregunte Usted. Hermano Carlos, muy feliz, muy contento. Gracias a Dios por todas sus bendiciones. Acá dispuestos a, junto con usted y la hermana Mercedes, atender a los interrogantes de nuestros oyentes y seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Eso es muy importante. Mi estimada Mercedita, Dios la bendiga. ¿Cómo le fue? Bien, pastor, saludo para todos en el nombre del Señor Jesucristo en esta hermosa mañana que Dios nos concede y nos da la oportunidad de poder llegar hasta sus hogares nuevamente con este su programa Pregunte Usted. Bienvenidos. Y bueno, como es de costumbre, tenemos preguntas que nos han llegado, ¿verdad, pastor? Sí, señor, múltiples A través preguntas. de las diferentes plataformas nos han llegado preguntas. A mí me han llegado por el Messenger, me han llegado por el WhatsApp, me han llegado por Facebook, me han llegado por YouTube. Entonces, eso es solo yo. Ahora, las que ustedes tienen ahí. Sí. Comencemos entonces, pastor, con la primera. Hermano Carlos, aquí nos llega una pregunta de un pastor de nuestra iglesia en el país de Venezuela, quien dice que tiene a una persona, una mujer, con el deseo de bautizarse, pero que ésta padece un cáncer y que en consecuencia de este no puede movilizarse. Pregunta que cómo hace para bautizarla porque no moviliza sus piernas y requiere de ayuda externa para poderse mover. Mire que en el pasado, hace apenas 50 años. Ayer. Sí. Yo vi cómo se bautizó una persona que a causa de una enfermedad en su piel no se podía tomar de la mano. Sí. Entonces se organizó una sábana y entre 4 personas lo sumergieron en las aguas, el pastor imponiendo sus manos sobre él e invocando el nombre de Jesucristo. Y ese hombre se bautizó y además Dios lo sanó. Y como si fuera poco, le dio vida por 10 años más. Entonces, esa es una. La otra es que puede conseguir una de esas sillas que tienen brazo, sentarla, porque dice que solamente puede permanecer sentada, buscar que el lugar del bautisterio sea profundo para que puedan sumergirla por completo de manera vertical, y eso lo puede hacer con 2 personas que lo ayuden para que así la persona pueda recibir el santo bautismo y pueda suplir esa necesidad espiritual que en este momento para ella representa la salvación. Y que además es una buena forma de decirle al mundo que se le cree a Dios, ¿ya? Que la palabra de Dios es la verdad. Entonces, creo que de esas 2 maneras usted podrá bautizar a esta persona que está anhelando ese momento tan importante para poder así tener paz en su vida interior. Amén. Y cumplir con las demandas divinas. Amén. Pastor, aquí hay
dos preguntas que yo pienso están muy relacionadas. Dice, cuando la Biblia habla del velo en la mujer, si es verdad que es el cabello, y es verdad que la mujer debe cubrirse, y si una hermana siempre se recoge el cabello y usa moñas, ¿qué pasa con ella? Creo que la respuesta la encuentra en el versículo 16 del capítulo 11. Observe lo que dice. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni la iglesia de Dios. Voy a tratar de contextualizarlos para que alcancen a entender la razón del texto que acabo de leer. En Corinto, Pablo, hay momentos donde alaba a la iglesia. En otros momentos dice, no los alabo. Y aquí comienza diciendo en el verso 2, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Está dejando sentado un orden de autoridad. Es el punto de partida. Y luego dice, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Y sigue diciendo, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es la gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni la iglesia de Dios. Déjenme explicarles de una manera general. Parece que le han preguntado a Pablo acerca de cómo se debe de orar y de profetizar. Y él comienza a explicar la posición del hombre y la posición de la mujer, marcando algo que es muy importante, y es el orden de autoridad. Dios, Cristo, hombre, mujer. Y aclara que a la mujer se le hace necesario tener una señal de autoridad, que es su cabello, que representa sujeción. En la antigüedad, cuando yo era niño, recuerdo que cuando en un hogar se disgustaba la pareja, lo primero que hacía la mujer era mutilarse, como un acto de rebeldía y de protesta ante el comportamiento de su esposo. Pues aquí la Biblia dice que a la mujer le es dado el cabello como señal de autoridad, es decir, que se sujeta al orden establecido por Dios en el sentido jerárquico: Dios, Cristo, hombre, mujer. Sin embargo, me llama mucho la atención cómo concluye el párrafo.
Pablo parece decirles algo así. Ya les he explicado cuál es la posición de Dios, cuál es la posición del hombre, cuál es la posición de la mujer. Sin embargo, si ustedes acostumbran a vivir en contenciones por esas cosas, nosotros ni la Iglesia de Dios tenemos tal costumbre, dejando ver con ello que no es algo que afecte la salvación del individuo. Porque en el orden bíblico, todas aquellas enseñanzas que afectan la salvación del individuo no son discutibles, simplemente son y punto. Pero aquí Pablo dice, si alguien quiere contender acerca de eso, pues nosotros no vamos a entrar en ese juego, ni tampoco la Iglesia de Dios. Entonces, ¿qué pasa si una hermana usa velo o si no lo usa? Hay lugares en el mundo donde las hermanas usan velo. Yo recuerdo que aquí en Bogotá recibí una familia que venía de la Iglesia Apostólica y ellas usaban velo. ¿Ya? No es parte de los cristianos juzgar porque usen velo, como tampoco está bien de los que usan velo juzgar a los que no lo usan, que es lo que Pablo está diciendo en el versículo 16. ¿Qué pasa entonces si una hermana usa una moña o no la usa? Bueno, si usted quiere contender con relación a esa temática, el Espíritu Santo dice a través de Pablo que nosotros ni la Iglesia de Dios tenemos tal costumbre. En síntesis, se deja a la voluntad de la mujer que ella establezca la diferencia y elija lo que mejor le parezca, respetando el pasaje que acabamos de leer en su debido orden. Por eso, las mujeres de nuestras iglesias no se motilan, porque en lugar de velo, le es dado el cabello. No, diga, hermana Mercedes. Pastor, como usted nos había explicado en programas anteriores acerca del mandamiento que dice la Biblia, que las mujeres callen en la congregación, y el pastor nos explicaba y nos decía que eso era en ese tiempo, por X y Y circunstancia. Entonces ahora yo le pregunto, ¿ese mandato era solamente para la iglesia allí en Corintio? ¿Cuál? ¿En Corinto? ¿Cuál mandato? El de que las mujeres deben de cubrirse. ¿A la iglesia de hoy, a las mujeres de nuestra iglesia, aplica ese mandamiento? Muy interesante su pregunta, porque vale la pena aclararles que las cartas apostólicas y de una manera particular las de Pablo son diferentes en el contenido porque la problemática de cada congregación es diferente, sí, es particular. Entonces resulta que hay un contexto histórico, y es que en Corinto las mujeres sacerdotisas eran prostitutas, y las prostitutas mostraban la disposición o la disponibilidad llevando su cabeza descubierta y de una manera especial motiladas. Entonces, quienes iban por la calle y observaban a estas mujeres sabían que eran mujeres públicas. Pablo, para evitar que las cristianas que se habían convertido de esa conducta al evangelio llegaran a ser estigmatizadas y a pensar que eran objetos de placer, por eso hace ver el tema en dos campos. Las que son mutiladas, pues que usen velo, porque no tienen el velo natural. Y las que tienen su cabello natural, pues la sociedad de su tiempo les respetaba porque entendían que no eran mujeres públicas. ¿Está claro? Entonces, es una enseñanza que solo se da en Corinto. Usted no la va a volver a encontrar en ninguna carta paulina. ¿Por qué? Porque el problema de allí era diferente al de Colosas o al de la iglesia hebrea o, en fin, a las diferentes
iglesias a quienes él envía las cartas. Era una situación netamente coyuntural. Que le iba a preguntar, bueno, esta puede sonar controversial, ¿no? Pero a mí me han hecho varias veces esa pregunta. Si el cabello debe cubrir la cabeza, ¿sí? Las mujeres, el cortarse el cabello, digamos, a cierta altura, es de algún modo mal visto. Pero realmente es un tema que pueda provocarle alguna dificultad en su vida cristiana el que la mujer se corte el cabello o no. Porque, por ejemplo, yo he escuchado que hay organizaciones que literalmente le dicen a la mujer que no se puede cortar ni arreglar el cabello, o sea, se lo debe dejar. Uy, no. Que si tiene pues un factor de crecimiento del cabello marcado, pues le puede hasta rodar por el suelo. Pues no sé si exagero, pero sí he visto que a veces plantean ese tipo de posturas. Pues ¿cómo le parece que hay un libro que se titula La teología del cabello? Yo lo leí. Hay una comunidad cristiana que han hecho del cabello de la mujer un dios. A tal estado que han hecho una teología así se llama, teología del cabello. Se llama el libro. Y muestra a una dama en la portada con el cabello arrastrando por el suelo. A mí me parece que quienes llegan allá desconocen lo que Pablo dice aquí en el versículo 16. Porque era un manejo de concepto en una coyuntura especial en una iglesia que tenía una problemática particular. Y no era el común de la iglesia universal, era allá. Pero la Biblia no está diciendo que es prohibido arreglarse el cabello. La Biblia lo que está diciendo que es prohibido cortárselo. Y cortárselo en el contexto que se da era la actitud de las mujeres desvergonzadas que estaban ofreciéndose al mejor postor. Eso es lo que lleva a Pablo a enseñar que la mujer que tiene ese problema, que vino del mundo, se convirtió al evangelio, su cabello no le ha crecido, pues que use un velo. Pero las que tienen el cabello, eso le reemplaza el velo. Sí. La Biblia no dice en ninguna parte, déjeselo crecer hasta los talones, por ejemplo. Tampoco dice, córteselo a la cintura, porque es que son situaciones que no afectan la salvación. Sí. Son manejos conceptuales. Yo quiero que quienes tienen la inquietud establezcan la diferencia. ¿Qué afecta a mi salvación? Creer que Jesucristo no resucitó. Eso es grave. Porque la resurrección es la razón del cristianismo. Pero cuando se habla de una situación netamente conceptual como la que menciona Pablo aquí, que al final da una muy interesante enseñanza. No discutamos sobre eso. Si ustedes quieren hacerlo, discútanlo. Pero nosotros, ni la Iglesia de Dios, tenemos esa práctica. O sea, no vale la pena perder el tiempo hablando del cabello cuando hay necesidad de ir más allá en el conocimiento de Dios, que es lo que dice el escritor a los Hebreos en su capítulo 5 y los primeros textos del capítulo 6, donde enseña que acerca de Jesús hay mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír, pues teniendo tiempos de ser maestros tenéis necesidad de que se os enseñe los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo, tales como el bautismo, la imposición de manos, el juicio eterno y otros. Porque resulta que desde el pensamiento paulino, la idea aquí no es detenernos a discutir si se arregla el cabello o no se lo arregla, si se lo deja a la mitad de la espalda o se lo deja crecer, porque para él eso no influye en la salvación. Pero como está en la Biblia. Pues sí, pero es los lo que... Los textos muestran tan claramente, por ejemplo, una hermana me preguntaba y me decía, hermana Mercedes, pero es que el texto 6 dice claramente, pues yo no sé si sería por la moña que yo me hago. Pues no sé.
Dice, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Yo casi me suelto la moña. No, Pues no sé. No, por eso estamos hablando de una situación coyuntural. Es decir, el fenómeno se daba en Corinto porque había un problema de orden moral. Ya. Que hacía ver a las cristianas que caminaban con su cabello corto, sin usar un velo, las hacían ver como mujeres que públicas. El mejor postor, y ellas se iban a hacer lo que les parecía. Pablo lo que busca es que las cristianas no sean estigmatizadas en el grado de prostitutas, como si lo eran las sacerdotisas de Venus, que en una forma desvergonzada salían con su cabeza totalmente descubierta, expuestas a captar adeptos para el culto a Venus, que estaba centralizado en el sexo y en la embriaguez. No, y este es un tema, pues, que como le decía yo alguna vez, no, usted pregunta, nosotros controvertimos. Pero lo digo porque genera muchas estigmas suspicacias aún en las chicas y eso. Porque mire que a veces medimos con doble rasero, ¿no? No voy a sentar una postura de defensa ni nada. Pero entonces, hay quienes dicen que la mujer pues se debe dejar crecer el cabello porque Dios lo puso ahí. Pero en cambio, si un hombre, por ejemplo, se deja crecer la barba, hay quienes también sientan postura y es un problema, y en ese caso es la obligación a que se la quiten. No sé si me hago entender. En unos a que no se quiten algo que es natural y en otros a que se lo quiten. Y no es entrar a controvertir, sino que en ocasiones se busca juzgar, no me quiero hacer malentender, más lo externo que lo interno, sin eliminar una cosa que es que nuestra parte externa es la representación también de lo que hay dentro de nosotros, pero a veces se centra demasiado el énfasis en eso. Yo le he contado a usted una historia sobre un capul y una disciplina larga como consecuencia de que una chica se cortó y se hizo el capul. Un tema que pues volvía a crecer y se podía haber manejado de otro modo, pero se le dio un trámite. Entonces, en ocasiones, a veces se trasciende más allá del texto y se quieren imponer cargas que no necesariamente determinan la salvación o no del individuo. Es que aquí juega un papel muy importante una palabrita que se llama tradición, ¿ya? Que es uno de los problemas que afecta a muchos cristianos. Entonces, en la iglesia, en el campo de los hombres, por tradición, no por mandamiento de Dios, tradición, siempre los hombres se afeitaron. Pero no se puede decir que una persona que no se afeita es menos santo que el que se afeita, porque realmente no tiene sentido llegar a esos extremos. Las personas dentro de la iglesia, hubo un tiempo donde se cuestionaba mucho la barba del hombre. Hoy día ya no. Ya usted ve que los músicos casi siempre, incluso he conocido pastores que se dejan su bozo, su bigote, ¿sí? Y pienso que peca más el que está diciendo que eso está mal, que la persona que se dejó su bozo sin pensar que es bueno o es malo, sino simplemente porque le gustó. ¿Ya? Entonces, aquí hay que... La Biblia lo que dice es que el hombre debe mutilarse. Eso es lo que Pablo dice. Y que la mujer debe dejarse crecer el cabello. Eso es lo que Pablo dice. Eso es lo que él dice. Pero ojo cómo concluye. Ya les he dicho en razón a qué es que manejo este lenguaje. En el orden de autoridad. Entonces, un hombre que viene bien peluqueado está diciendo que es la imagen de Cristo, según dice Pablo acá. Una mujer que viene con su cabello largo está diciendo que respeta la autoridad establecida por Dios, la cual dice Dios, Cristo, hombre, mujer.
Era simplemente por el manejo de orden de autoridad. Y al concluir la disertación, el apóstol dice: como sé que esto despierta suspicacias y comentarios, pues yo quiero hacerles saber que ni nosotros, ni la iglesia de Dios, tenemos tal costumbre. Es decir, es algo que, según dice Pablo ahí, no afecta la salvación de las personas. Amén. Amén. Hermano Carlos, hay una pregunta acá de varios días y hoy la vamos a responder. Si un hermano que fue bautizado y se apartó y ahora se la pasa hablando mal de los pastores, ¿qué hacer con él? Bueno, lo primero, usted no tiene que hacer nada. Déjelo. De lo que hable. Los seres humanos somos tan delicados que no estamos dispuestos a que hable mal de nosotros. Pero la gente siempre hablará. Si usted come, la gente habla. Si no come, la gente habla. Si es robusto, la gente habla. Si es delgado, la gente siempre hablará. Entonces yo no debo de prestarle atención. Además, porque esa persona en ese grado, la Biblia le llama impío. Eso es lo que la Biblia llama impío. El hombre que creyó el Evangelio y mañana se aparta y se convierte en ese detractor, en ese murmurador, la Biblia le llama impío. Y también Salomón dijo que a los impíos se les llenará la boca de cascajo. Entonces no nos desesperemos nosotros. Dejemos que Dios tiene el control y un día Él comparecerá. Yo siempre he creído que quien se ocupa de hablar tanto de uno es porque tiene un complejo. Y hablando mal, lo que está haciendo es mostrando la falencia de él y la grandeza del otro. Entonces no se preocupe. Por mí pueden hablar las 24 horas. A las 7:30 Merceditas me tiene el desayuno. Y lo disfruto. A las 12 me tiene el almuerzo. Y lo disfruto. Y cuando quiero juguito, ella me hace juguito. Y lo disfruto. Y la gente habla y yo fresco. A mí no me preocupa. Claro que sí. Entonces no, a las personas déjelas que digan lo que quieran. Aquí lo importante es que cuando hablen mal de uno, lo hagan mintiendo. Eso. Ahí sí hay que poner cuidado. Porque si la gente está hablando mal de mí y tienen razón, es gravísimo. Pero si la gente habla mal de mí sin tener razón, soy bienaventurado. Es más, Jesús dijo: ay de vosotros cuando hablen bien de vosotros. Y en las bienaventuranzas Jesús dijo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. ¿Qué? Mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Entonces lo que el cristiano tiene que cuidarse es que cuando hablen mal de él, lo hagan sin causa justa, para obtener la bienaventuranza. Pero si hablan y yo he dado pie para que hablen, ahí sí es grave. Pero por lo demás, de que la gente hable. De mí llevan hablando desde que me convertí y he sobrevivido por 50 años. Así de que no se preocupen por eso. Déjelo que hable del pastor, que hable el que sea. Él está en una condición de resentimiento, de amargura. Vendrá el día en que tendrá que darle cuenta a Dios. Usted viva su fe, viva su vida cristiana, sea correcta, sea correcto, sea honesto, sea honrado, sea íntegro, y de ahí para allá, no se preocupe. Amén. que no tiene que hacer absolutamente nada. Pastor, cuando una hermana de la iglesia cae en pecado y es servidora, ¿al cuánto tiempo puede volver a servir? Eso es potestativo de la autoridad de la iglesia donde ella existe. ¿De la iglesia o del pastor? De la iglesia donde, por eso, de la autoridad de la iglesia donde ella asiste. Me refiero al pastor.
Porque no todos los casos, aunque se llame fornicación o se llame adulterio, son iguales. ¿No? Tienen como unos agravantes. Algunos. Claro que sí, son diferentes. Yo conozco personas que dentro del llamado cristianismo hoy caen y se levantan 15 días y vuelven y se caen. Y entonces yo tuve, por ejemplo, un caso en una iglesia donde la personita se acostumbró a caerse y levantarse, a caerse y levantarse, y un día me dijo que si no le iba a levantar la disciplina. Yo le dije, no se preocupe, pero llegó el día en que tomé una decisión en el sentido de, mientras yo fuera pastor en esa iglesia, jamás volvería a participar del servicio al Señor en ninguno de los campos de carácter administrativo o de dirección en la iglesia. ¿Por qué? Porque es una persona que entra y sale, que coge un juego. Y a esas personas, y para esas personas, hay un mensaje supremamente duro que aparece en la primera carta de Juan, donde se habla del pecado que Dios no perdona, y del que menciona el escritor a los Hebreos en su capítulo 10, el verso 26 en lo adelante, donde hace una comparación interesantísima en relación a el que viola la ley de Moisés y al que peca de manera voluntaria. Entonces, cuando una persona que conoce del Evangelio se convierte en un pecador voluntario, pues para esa persona no hay sino una horrenda expectación de juicio, porque no se ha convertido. Sí. ¿Ya? Otra cosa es que en el camino de la vida, una niña de la iglesia se dejó calentar el oído de alguien, convencida, ella lo hizo por debilidad, por de pronto no perder a la persona, porque de todo eso casos yo he atendido, y cayó en pecado. Pues a esa persona hay que sentarse con ella, hay que hacerle saber cuán grave es lo que ha cometido, pero también hacerle saber que en Dios hay oportunidad. Así es. Y si se arrepiente y se aparta y comienza a dar frutos dignos de una verdadera cristiana, pues ya será potestad de la autoridad de la iglesia si dice que 1 año o 2 años o no sé cuántos. La misma iglesia, dentro de el manejo de los que se divorcian siendo culpables, la iglesia está buscando la manera de hacer que después de, creo que son 5 o 7 años de comprobada fidelidad de esa persona, él le puedan ser restituidos sus derechos eclesiales en el servicio. Y la iglesia puede hacerlo, porque según San Mateo capítulo 18, Dios aprueba lo que decidamos 2 o 3 aquí, que en ese campo es la junta local y el pastor. Yo puedo hacer una pregunta, más allá de lo que yo crea es lo que la gente pueda pensar. ¿Existe en la Biblia el concepto de disciplina al creyente que ha pecado? En la carta a los Hebreos leemos de que Dios disciplina a todo el que toma por hijo. Pero las disciplinas de la organización vienen de alguna manera basados en lo que la Biblia dice, pero ellos lo hacen parte de un reglamento que antes de aplicarse es sometido a discusión en la Asamblea de Ministros y dependiendo de la votación se aprueba o no. Inclusive, recuerdo que hace muchos años un pastor muy querido y tuvo un percance en su vida. Recuerdo que fue necesaria una asamblea extraordinaria donde se debía de definir si el pastor quedaba por fuera definitivamente o si se le ponía una disciplina y luego se le restauraba. En aquella asamblea yo recuerdo que la mayoría optó por no permitir el ejercicio del ministerio de este pastor.
porque se dejaba un antecedente de alguna manera negativo para la iglesia y las generaciones que vendrían después de él en el campo ministerial. Entonces, la iglesia tiene unas normas disciplinarias, ¿sí?, que son reglamentarias, que buscan con ello estorbar de alguna manera que el pastor llegue y en el campo de la iglesia que el creyente llegue a situaciones más complicadas. Buscando con ello que la persona a través de la disciplina valore el privilegio que tiene y no vaya más allá y termine perdiéndose. Sí. Es por eso que aparecen las disciplinas. Pero bíblicamente no aparece un texto que diga, si fulano cometió pecado de adulterio, 5 años de disciplina. Eso no aparece en la Biblia. Es de manejo conceptual. Nosotros, velando por el bienestar de la iglesia en el campo ministerial, el pastorado ha acordado que personas que caigan en ese estado podrán ser miembros de la iglesia si se vuelven a Dios, podrán desarrollar actividades en la iglesia si perseveran en fidelidad, y la persona que esté en autoridad tiene la potestad de decir hasta dónde va esa disciplina. Es de algún modo como un aspecto también restaurativo, ¿cierto? Claro. A través de la disciplina lo que se busca es que la persona entienda que falló, pero que tiene oportunidad de enmendar su error o su pecado. Vale. Hermano Carlos, aquí tengo una pregunta de esas bien controversiales. ¿El homosexualismo es un espíritu o influyen aspectos como la crianza y el abuso en la niñez? Yo diría que ambos sí y que ambos no. Porque realmente eso es un gusto. Es un gusto. Así como a mí me encanta la mujer porque gracias a Dios soy varón, hay a otro que le encanta el macho. Es algo así como a mí me encanta el Nacional y a otro le encanta Millonarios. Pero no debería. Son gustos. Pero no debería verse como tan normal, porque el pastor lo dice como algo muy normal. No, espere, que para allá voy. Eso sí. Resulta que en el campo del sexo, el sexo es placer. ¿Por qué se masturba la gente? ¿Por alcanzar el placer? ¿Por qué se practica la zoofilia? Bueno, pero... Por placer. Y se lo digo porque hablé con alguien y espero que no lo miren como una estigmatización a esa clase de personas. En nuestro país hay un lugar donde es muy común el sexo con animales. Y yo hablé con uno que vivió ese mundo, entendió el evangelio y se convirtió. Y hoy es un gran cristiano. Yo hablando con él acerca de la problemática, él me decía, hermano, es que eso es un placer increíble. Uno sale de esa condición porque Dios le da a uno la fuerza suficiente y le hace entender lo grave que es y las consecuencias que pueden venir no solo en la salud, sino en la salvación del alma. Entonces, el sexo es placer. La gente se masturba por placer. Los hombres tienen sexo con mujeres por placer. Los hombres tienen sexo con animales por placer. Los hombres tienen sexo con hombres por placer. Simplemente es un gusto que el hombre tiene. Científicamente, yo hice una investigación bien interesante sobre el homosexualismo y en ninguna parte encontré que la persona venga programado para alterar su orden natural establecido por Dios. No existe. No existe un gen de la homosexualidad. No existe un gen de la homosexualidad. No existe. Y yo se lo digo porque
hice una investigación de más de 150 páginas, en las que pude darme cuenta que eso no es otra cosa diferente al desconocimiento de Dios, como dice Pablo en la carta a los Romanos, Eso le iba a decir lo que dice capítulo Romanos 1. Hágame el favor y lo lee. Dice, el 23, el 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos, amén. El 26 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, un deseo desenfrenado de tipo sexual, unos con Un otros, gusto. cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Entonces, ¿qué mejor explicación que esa? Observe, número 1, no tuvieron en cuenta a Dios. Es decir, tener en cuenta a Dios es respetar aquello que Dios ha puesto en mí. ¿Ya? Cuando yo tengo la osadía de decir, es que estoy en cuerpo extraño, aunque tengo próstata y me da cáncer de próstata, yo estoy desconociendo lo que Dios estableció desde el principio. Me llama mucho el pasaje la atención porque mire lo que él dice. Ellos se encendieron en sus lascivias, ¿cierto? Y su necio corazón fue entenebrecido. Y como consecuencia, Dios los ha entregado a esa condición porque fueron ellos. No fue que nacieron. Exacto. No fue que el resultado de una violación, que entre otras cosas hablaba con una psicóloga muy importante y le hice la pregunta: ¿por qué una mujer es violada y detesta y odia y huye de los hombres? ¿Y por qué un presunto macho es abusado y de ahí sale diciendo que es homosexual porque fue violado? ¿Por qué a la mujer le genera repudio, le genera dolor, le genera cualquier cantidad? Incluso han habido mujeres que han pensado hasta en el suicidio. ¿Por qué un hombre justifica ese comportamiento? Es por justificarlo. Exacto. Exacto. Es porque ellos No es porque- han tomado la decisión. Exacto. Ellos. El homosexualismo no es que yo nazco, me hago. Sí, sí. Razones: Ni es no un tener en espíritu. cuenta a Dios. No es un sí y no, porque pues el espíritu del mundo influye en las decisiones que los seres humanos toman. Pero el ser humano tiene la voluntad suficientemente capacitada como para decir sí a la oferta o no a la oferta. Sí, ese es un tema importante. Ahora, desde el punto de vista médico, me gustaría escucharlo. No, es que pues la justificación alrededor de eso, pues eso hay distintas posturas. Muchas pero hipótesis. lo que sí está claro es que en los individuos no hay un gen que codifique para la presencia de esto. Asociado a esto, como las personas con tendencias homosexuales, por llamarlo de algún modo, no procrean, pues no pueden transmitir eso a una nueva generación. En consecuencia, los hijos de parejas heterosexuales, aunque ahora han habido unos cambios significativos, en el sentido pues que, por ejemplo, una persona que tiene el sexo masculino, quiere ser mujer, y entonces se junta con una mujer que quiere ser hombre, entonces terminan procreando, sí, en ese sentido, pero no tienen la posibilidad en el plano real pues de este campo de transmitir esa información a una nueva generación, pensando uno con esto, que es que el individuo que nace, desde que nace, trae codificada esa condición, por llamarlo de algún modo. En otras palabras, varón y hembra, Los creó y con una filosofía: creceos y y multiplicaos. Si Dios hubiera pensado que
no era necesario una mujer o un hombre, entonces hubiera hecho solo hombres. O solo el mujeres. principio de complementariedad. Exactamente. Es muy interesante que la gente lo entienda. Pero en síntesis, el homosexualismo es la consecuencia de no tener en cuenta a Dios. Amén. Y de encenderse en sus propias lascivias, dejando el uso natural. ¿Quiénes? Ellos. No fue que vinieron predispuestos, ellos decidieron. Y Dios entonces dijo, no quieren respetar lo establecido desde el principio, varón y hembra, entonces los voy a soltar para que hagan lo que quieran y después terminen convertidos en cualquier cosa. Al hacer este comentario, también tengo que hacer una salvedad. Y es que no estamos aquí ubicándonos como homofóbicos, sino más bien brindando una información en razón a una pregunta que han hecho. Porque también debe de quedarles claro a los homosexuales y lesbianas que la práctica del homosexualismo es tan grave como ser borracho. O mejor, ser borracho es tan grave como ser homosexual. O es tan grave ser adúltero como ser homosexual. La Biblia habla que en la iglesia de Corinto hubo gente que eran ¿qué? Idólatras, fornicarios, ladrones, afeminados, que se echaban con varones, ¿cierto? Sí. Capítulo 6, verso 9 de la primera carta a los Corintios. Comienza diciendo, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los avaros, ni los idólatras, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones. Y dice, y esto erais algunos de vosotros. En la iglesia de Corinto, Dios salvó a homosexuales y salvó a lesbianas, pero también salvó a adúlteros y salvó a ladrones, porque resulta que todas las expresiones de la naturaleza pecaminosa se encierran bajo una vara que se llama justicia de Dios, que señala qué es bueno y qué es malo. Y a lo malo, sin distinción, Dios le llama malo. Malo. Entonces, por eso la iglesia predica en contra del adulterio. Por eso la iglesia predica en contra del homicidio. Por eso la iglesia predica en contra del hurto. Por eso la iglesia predica en contra de la fornicación. Amén. La iglesia predica en contra de la idolatría. ¿Por qué? Porque son pecados que si las personas no se arrepienten, se van a condenar. ¿Cómo se va a condenar el homosexual si no se arrepiente? Pero que se salvarán los unos y los otros si se arrepienten y reciben a Jesucristo como su Salvador personal. El texto es claro, y esto erais, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. La obra de Jesús es supremamente grande. No importa cuán grave sea el pecado y en qué campo se practique, si el pecador entiende que ha pecado y se vuelve a Dios, Dios tendrá de él misericordia, porque Él es amplio en perdonar. Amén. Pastor, ¿qué sucede con un cristiano que es sellado con el Espíritu Santo y sueña con demonios y que él dice que le parece que los demonios se le meten por la boca? Esos son pensamientos que van más allá de lo normal. Algunos, en filosofía se ven los fenómenos religiosos. Y en esa cantidad de fenómenos religiosos está uno que se llama misticismo, son místicos, donde le ponen misterio a lo que no tienen que ponerle misterio, y donde ven cosas donde no las hay, y donde escuchan voces donde nadie está diciendo. Pero es el resultado de la predisposición a una cantidad de cosas
que van a aparecer en la conciencia del individuo dependiendo de lo que ve, lo que lee y lo que oye. Entonces, cuando las personas viven más preocupadas de muchos argumentos que de lo que Dios dice, así diga que tiene el Espíritu Santo, sus frutos como estos, dice que no lo tiene. Porque bíblicamente Jesús dijo, por los frutos los conoceréis. Y si yo soy un templo del Espíritu Santo, 1, el maligno no me toca, a menos que Dios lo permita. Eso es lo que dice la Biblia. El que es de Dios, el maligno, ¿qué? No le toca. No le toca. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. 2, cuando yo soy un templo del Espíritu Santo, no tengo por qué estar dándole importancia a situaciones que escapan a la realidad bíblica. Ningún demonio entrará por la boca. Dice que se da golpes en la cabeza y dice que se quiere matar. Bueno, eso le dice a usted que la persona no tiene el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es amor, gozo, No tiene los paz, frutos del paciencia, Espíritu Santo. benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, ¿dónde está el fruto? Sí. La persona de buena fe quiere ser cristiano, pero no ha tomado la decisión de serlo. Le gusta y quisiera que lo tuvieran como cristiano, pero su comportamiento dice que no lo es. Porque en primer lugar, el que es de Dios, el maligno no le toca. Y en segundo lugar, si es un templo del Espíritu Santo, sabe que no lo puede destruir. Porque si alguno destruyere el templo de Dios, que sois vosotros, ¿qué dice la Biblia? Dios le destruirá a Dios él. lo destruirá a él. Cuando una persona atenta contra su propia vida, va más allá de pensar que es un cristiano. Un cristiano tiene que pensar que la vida es sagrada y que por compleja que sea la situación que se presente, en Dios siempre habrá una salida. Porque en Dios siempre habrá agua en el desierto. En Dios Amén. la tierra estéril se vuelve fértil. En Dios la maldición se convierte en bendición. La tristeza en alegría, la enfermedad en salud, la muerte en vida. Ese es el Dios que yo tengo, ese es el Dios que yo predico. ¿Qué le recomendaría a esa persona? Que se humille delante de Dios. Porque Dios dice hoy así: si te volvieres a mí, yo te redimiré. Y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil. ¿Y qué es lo vil? Todas esas tonterías de las cuales hace alusión. ¿Y qué es lo precioso? La chispa del Evangelio que le dice que Él es un hijo de Dios. Eso es lo que Él tiene que entresacar. Y descartar todas aquellas cosas, fortalecer aquellas pequeñas chispas del Espíritu que están en Él, a fin de que se haga un gran incendio y termine Él convertido en un verdadero templo del Espíritu Santo. El día que eso pase, dejará de atentar contra su vida, de golpearse, de querer suicidarse y de estar pensando en demonios que le van a ingresar por la boca. Eso no tiene sentido. Amén. Carlos Fernando iba a decir algo. ¿Tenemos tiempo para otra pregunta? No, hermana Mercedes, haga la pregunta a usted. ¿Puedo bautizarme estando en unión libre? No. Viviendo. No. Ninguno puede, ningún pastor debe de bautizar personas que vivan en unión libre, como tampoco puede casarlos. Según la reglamentación de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, las únicas personas que se pueden bautizar son aquellas que son legalmente libres y legalmente casados. Así que si una persona en unión libre está en fornicación, si eran solteros. Y si ambos eran casados y han dejado su pareja, están en adulterio.
¿Y de qué me gano bañarlos para que sigan así? Pues escrito está, honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, porque a los adúlteros y fornicarios los juzgará Dios. Lamento decirles que el tiempo se fue, pero no se preocupe, han quedado más preguntas. En el próximo programa, Dios mediante, estaremos dando respuesta. Amén, amén. Y esperamos que estos pequeños aportes que hacemos con humildad de verdad contribuyan con su crecimiento espiritual. ¿Nos vamos, pastor? Nos vamos, hermano Carlos, agradeciéndole a Dios por este espacio. Que Dios le bendiga a usted, a la hermana Mercedes, al hermano Carlos y a toda nuestra audiencia. Un abrazo, que Dios les bendiga. Amén, bendiciones, bendiciones para todos. Y será hasta el próximo programa, ¿cierto, pastor? Dios mediante. Próximo. Miércoles, si Dios lo permite. Amén, señor. amén, que estaremos nuevamente con ustedes, llevándoles hasta sus hogares. Y a muchos por ahí está la camita, yo creo que te han levantado. Hay gente que está recostada, Sí, hay gente reposando. que está en la oficina, hay guardias o vigilantes, hay soldados que nos escuchan en las montañas. De todas maneras, donde se encuentren hasta allá. Yo me quedé sorprendido, llega hace su- poco fui a un lugar que se llama Sidón, Nariño, y yo era conocido por allá, todo el mundo me conocía por allá, porque escuchan este programa. Amén. Entonces, no se preocupen, que Dios mediante, en el próximo programa estaremos dando respuesta a sus interrogantes. Por lo demás, gracias. Dios los bendiga. Feliz día.